Bueno, hoy vamos a continuar. La semana pasada empezamos viendo ahí un tema profético, un tema de escatología. Y esta semana, la verdad es que tenía preparado estos temas para las siguientes 2 semanas, pero no lo tenía planeado, pero creo que el Señor sí planea las cosas y Él ya lo tenía puesto. Y hoy, bueno, pues vamos a continuar con este tema acerca de los últimos tiempos. Y aunque no, realmente un tema escatológico siempre requiere de mucha profundidad. Hoy tal vez no nos da el tiempo para hacerlo así, pero sí vamos a ver lo que es necesario e importante para nuestra vida y para poder conocer estas cosas que el Señor ha dejado para nosotros. Así que el tema de hoy, si están por ahí apuntando, el tema de hoy es viviendo con ojos proféticos. Y el texto base está en Hebreos, en el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2, si me quieren ahí acompañar. Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Y dice así la palabra de Dios. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que hoy pones tú delante de nosotros, por esta palabra que es este alimento que pones en nuestra mesa. Te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú, Señor, quitando ese velo espiritual de nuestros ojos, dándonos ese entendimiento, ese discernimiento que solamente proviene de ti, Señor. Te pedimos que hoy, Padre, podamos entender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón en lo individual, pero también como iglesia. Te damos gracias por tu palabra. Bendícela, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La Biblia, familia, nos enseña que Dios siempre ha hablado a la humanidad, desde su creación hasta el día de hoy, pero ha tenido un especial cuidado para su pueblo, para hablarle a su pueblo. Y en el texto que acabamos de leer a los Hebreos, dice que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras. Dice, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Eso se refiere al Antiguo Testamento. Pero dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que quiere decir por el Hijo y su palabra de Dios. Nos ha hablado por el Hijo, dice. Y esto es una realidad. En el Nuevo Testamento, Dios le habla a su iglesia, a ti, a mí, no quiere decir que en el Antiguo no, pero en el Nuevo Testamento dice que ya no nos habla por los profetas, sino que hoy nos habla por el Hijo, y entendemos que el Hijo es el Verbo, es decir, hoy nos habla por su palabra, por su escritura. Así es como dice el autor de los Hebreos, que hoy nos está hablando Cristo. Y es que en el Nuevo Testamento, el Hijo, el Verbo, Cristo nos ha hablado de una manera especial. Si bien entendemos que en el Antiguo Testamento muchas de las profecías se convirtieron o se hicieron una realidad en Cristo, en el Señor, aún el Hijo mismo, hay todavía profecías que se tienen que cumplir en Él y para Él. ¿Y de qué nos habla en estos postreros días que dice Hebreos? Fíjate, el 27 al 30% de todo el Nuevo Testamento es profecía. Son temas escatológicos de los últimos tiempos. Eso quiere decir escatológico o escatología, ¿no? Los últimos tiempos. Entonces, por medio del Hijo, nos está llamando a que tengamos o que veamos nuestra vida con ojos proféticos. Con ojos proféticos, es decir, mirar la vida y la misión que tenemos como hijos de Dios y como iglesia de una manera profética. Todos estos hechos que de alguna manera la Biblia nos da luz de ellos, pero que nosotros los podamos entender y los podamos ver a través de las Escrituras. Y es por eso, familia, que es muy importante que hoy
con lo individual, pero como iglesia, podamos tener esa sensibilidad y esos ojos abiertos a todos los hechos y todos los eventos que han estado ocurriendo y que van a ocurrir. Pero, ¿sabes? No de una manera morbosa, ni de una manera como chisme de noticiero, sino que realmente podamos entender que estos eventos que están ocurriendo y que van a ocurrir, nos puedan llevar a preparar nuestro corazón de tal manera espiritual y emocionalmente, que eso produzca un fruto en nuestro ser y que nos lleve a una acción, donde sabemos que Dios nos va a guiar con su palabra. Así que vamos a ver 3 puntos. El primer punto es la profecía, brújula para la iglesia. La profecía, brújula para la iglesia. Mira, la profecía no es un adorno en los escritos bíblicos del pasado, sino que la profecía es la brújula que orienta al día de hoy a la iglesia y que también te orienta a ti. Porque las profecías no es un tema que tenga que ver nada más con la iglesia o con una religión, sino que la profecía está conectada directamente con tu manera de vivir, con tu manera de pensar y con las actitudes o las acciones que tú vas a hacer con lo que aprendas o con lo que Dios te hable de su palabra, de la profecía. Mira, acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo del 16 al 21. Segunda de Pedro. Cuando lo tengan me dicen amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 21. Ok. Dice así. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dice Pedro, porque Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, cuando aquella voz le fue enviada por la magnífica gloria: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, dice, del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate, cuando dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, que lo que está en la palabra de Dios no son fábulas, no son cuentos, no son leyendas, dice Pedro, sino, es decir, las profecías, los hechos bíblicos que dice Pedro, dice que ellos, habiendo visto con sus propios ojos a su majestad, es decir, al Señor Jesucristo, dice que ellos vieron el poder de Dios manifestado en Él. Dice el versículo 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Recordarás que esto fue en el bautizo de Jesús. Entonces los apóstoles lo vieron y lo escucharon. Es decir, no eran fábulas, no eran cuentos, es algo que ellos de lo cual eran testigos. Dice el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. De tal manera que dice Pedro, fíjate en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Y por qué era la palabra profética más segura? Porque venía de parte de Cristo Jesús, del Hijo de Dios. O sea, no era alguien, ya no eran los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, sino era el mismo Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, quien les había estado hablando de profecías. De hecho, te digo, en los evangelios, Jesús todo el tiempo estuvo hablando de profecías. El Jesús era un hombre escatológico, que hablaba de los últimos tiempos. Ese fue su ministerio. Y bueno, dice
ahí en el versículo 19, continuamos, dice, a la cual hacéis bien estar atentos. Es decir, dice Pedro, que a esa palabra profética debemos estar atentos. Dice, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Mira, el mundo en el que vivimos es un lugar oscuro, es un mundo en tinieblas. Si tú le preguntas a alguna persona, oye, ¿qué sabes de la Biblia? ¿Qué sabes de Cristo y de los últimos tiempos? Muy pocos te van a poder contestar. Tal vez te van a decir, sí, que el Apocalipsis, ¿no? Sí, que el Señor va a venir. Pero eso es toda la información que tienen. Me atrevería a asegurar que no saben más allá de eso. ¿Por qué? Porque el mundo vive en tinieblas. ¿Por qué? Porque no se han acercado a la luz. ¿Cuál es la luz? La palabra de Dios, la Biblia. Es por eso que viven en un lugar de oscuridad. Continúa ahí el versículo, dice que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, esa oscuridad en el mundo, en las personas, no será aclarada hasta que las personas hayan recibido la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús. Porque cuando tú recibes al Espíritu Santo y entonces empiezas a agarrar tu Biblia y le empiezas a leer, créeme que es como una luz. Y dices, wow, esto antes no lo entendía, antes lo leía y me dormía, me daba flojera, y hoy me sorprende esa luz. Entonces, cuando dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tú sabes que a Jesús también en la palabra de Dios se le conoce como el lucero de la mañana. Entonces dice, es decir, bueno, que esta oscuridad se produce por no conocer la palabra de Dios. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que la profecía, la palabra de Dios, no es que tal hermano la interpreta de una forma, el otro hermano de otra forma, la otra hermana de otra forma. No, dice, no es de interpretación privada. Entendemos que la Biblia se interpreta a sí misma. No tiene ninguna sombra, ¿no? ni variación en lo que está escrito. Después dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú lees la Biblia, tú puedes estar seguro que no fue escrita por lo que un hombre pensó o creyó de Dios o de lo que él o de Cristo Jesús o de lo que él vino a decir, no, sino que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces tú puedes creer en ella, confiar totalmente que lo que viene en la palabra y las profecías que habló Jesús y que vienen en el Nuevo Testamento se van a cumplir. Y se van a cumplir porque Cristo mismo y su Espíritu Santo hablaron y lo dejaron aquí escrito en esta palabra, ¿no? Por eso cuando dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos, se refiere precisamente a esto, que podemos tener la seguridad que lo que viene en su palabra, que las profecías que están aún por cumplirse, si dice la palabra que van a ocurrir, van a ocurrir. De hecho, hay más de 300 profecías que se cumplieron en la persona de Cristo Jesús. 300 profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo Jesús. Y solamente faltan, de manera general o global, 3 profecías que se cumplan para la humanidad. Y lo vamos a ir viendo después. Bueno, medita en esto. La profecía en la palabra de Dios nos recuerda que Dios gobierna la historia. Es decir, ¿qué hombre? Yo sé que tú llegaste a escuchar de algunos profetas, Nostradamus, había un profeta chino, no me recuerdo su nombre, que era invidente, no veía, y hay personas famosas que supuestamente profetizaron cosas y algunas se cumplieron, según le dicen algunas personas, pero nada de lo que ellos tal vez llegaron a hablar cambió el mundo, no definía el mundo, pero las profecías de Dios, entendemos y lo vemos en la historia bíblica, que sí, el Señor gobierna el mundo.
Incluso es increíble, lo vamos a ver las siguientes semanas, cómo lo que está escrito, y ya hablamos un poquito de ello, desde una palabra que dice en la Biblia, que cuando te hablen de paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. ¿Cómo es posible que esa palabra que fue escrita miles de años atrás, hoy en la nueva era, después del 2000, la misma frase tal cual aparece, tal cual? Obviamente tú y yo lo sabemos, pero si tú lo preguntas a alguien allá afuera, ni por aquí ni idea de lo que está pasando, porque no tienen la luz. Y no la quieren tener porque la palabra de Dios, que es luz, está al alcance de todos, pero no la quieren tener. También tenemos que meditar que la profecía nos va a dar dirección en tiempos de confusión, como hoy lo estamos viviendo. ¿En qué te va a dar dirección en tiempos de confusión? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En algún momento mi mamá me decía, oye, cuando vendimos nuestra casa, la verdad la vendimos para salir de unas deudas y quedamos con un poquito de dinero que se acabó. Pero, por ejemplo, me decía, ¿no?, mi mamá y algunos familiares, oye, ¿por qué no sacas un crédito? ¿Cómo es que no vas a estar sin casa, no? Yo le decía, ¿sabes qué es sacar un crédito de Infonavit? Es endeudarte 20, 30 años. Estamos en el 2000, en ese entonces 2020. Si lo terminara de pagar, terminaría de pagarlo en el año 2040, perdón. Ya no llegamos. Entonces yo dije, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque ya no voy a llegar, me voy a estresar de estar haciendo eso. Y obviamente conforme al llamado que el Señor me dio, ya no, o sea, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces la profecía nos va a dar dirección en tiempos de confusión como lo que hoy estamos viviendo. Ahora, con esto no te quiero decir que si alguien se va a casar o así, o va a comprar una casa, pues se la tiene que aventar, o sea, porque ¿dónde vas a vivir? De alguna manera, la única forma hoy en día de tener una casa es pagando un crédito en Infonavit, ¿no? Bueno, para la media, ¿no?, de los habitantes. Entonces, pues sí, lo vas a hacer, no te digo no lo hagas, hazlo. Pero al final no vas a llegar a ese tiempo. Bueno, la profecía nos asegura que la iglesia no camina a ciegas, sino que es guiada por Dios. Es guiada por Dios. Entonces, cuando tú entiendes los tiempos, cuando tú entiendes las profecías, el Señor es el que te está guiando a qué hacer y qué no hacer. Entonces, la profecía es guiada por Dios. Entonces, en esto tenemos que meditar en cuanto a este primer punto, que es la profecía es la brújula para tu vida y para la iglesia. Igual te vuelvo a decir, ¿cómo nos guiaría? ¿Cómo sería la brújula para la iglesia? Si hoy dijéramos, ¿sabes qué? ¿Cómo ven si empezamos a juntar para un terreno para la iglesia? Sí, encontré un terreno buenísimo y todo perfecto, nos lo están vendiendo igual, ¿a cuánto? A 30 años. No, pues tenemos que dar mensualidades de 10,000, 12,000 pesos para el puro terreno, más aparte juntar para construirlo. ¿Sabes qué yo te diría? También ya no llegamos, familia. Es más, en los últimos tiempos vamos a regresar a reunirnos en casas, porque las iglesias les van a tratar de cerrar. Entonces, te das cuenta, si tú tienes la visión correcta de las profecías y los tiempos, y observas bien los tiempos de la actualidad, eso te va a dar una brújula, una guía y una dirección. Y tú sabes qué, no es por ahí. ¿Me explico? Ok, el segundo punto, caminar conforme a lo que creemos. Es decir, cuando tú entiendes proféticamente la palabra de Dios, eso te va a tener que llevar a caminar conforme a lo que has creído de esas profecías. No basta con conocer las profecías, debemos vivir conforme a ellas. Claro, porque si tú solamente las conoces, solamente te vas a estar llenando de información. Solamente te vas a estar llenando de información. Pero si no las pones en práctica, si no tomas decisiones conforme a lo que estás creyendo, pues es como si no conocieras nada, ¿no? Entonces, acompáñame ahí, igual en 2 de Pedro, ahora en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1
al 14, dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Fíjate, hasta ahí en el versículo, hasta el versículo 3, este justamente es el pensamiento que tiene todo el mundo, ¿no? Todo sigue igual. ¿Cuál venida del Señor? ¿Cuál advenimiento? Todo sigue igual. El Señor no va a venir, todavía le falta 20, 30, 40. Bueno, el mundo que no conoce al Señor ni lo está esperando ni tiene una idea clara de cuándo va a venir. Piensa que tú ves las noticias, ves documentales, y los documentales te hablan de sí, cuando estemos en el año 2080 y tantos. No, pero cuando el año 3000, así hablan. ¿Por qué? Porque como no creen en este libro, que es la luz, que es la palabra de Dios, y no creen en Dios, pues obviamente para ellos el mundo va a seguir hasta no sé cuántos años, ¿no? Pero nosotros que tenemos la palabra profética más segura, podemos entender y decir, no vamos a llegar a esos tiempos, ¿no? Entonces, pero sobre todo, dice aquí Pedro, que muchos dicen: ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está el Señor? No va a venir. Nosotros no tenemos que pensar de esa manera. No tenemos que pensar de esta manera, no tenemos que pensar que todo sigue igual y que el Señor le faltan muchos años. No, nosotros tenemos que estar atentos. Y te vuelvo a decir, mira, muchas veces no se predican estos temas en las iglesias porque, como te decía antes, ¿no? A veces, no, ¿por qué predicas eso? Va a espantar a las personas. No, mejor no digas eso, finalmente ni sabemos cuándo va a venir, eso se ha dicho toda la vida. No te metas en esas cosas. Pero es nuestra obligación hablar de estas cosas. Claro, te vuelvo a decir, tenemos que seguir trabajando, sí. Tenemos que seguir con nuestros compromisos, sí. Si tienes que comprar una casa, pues la tienes que comprar, ¿no? Si tienes las posibilidades, claro, ¿no? Si no va a ser una carga para ti, etcétera, etcétera. Entonces, lo tenemos que seguir viviendo. En el tiempo de Pablo, la iglesia de Tesalónica, empezó exhortando a algunas personas porque ellos creían, obviamente, que ya el Señor que el Señor ya había venido. Algunos estaban enseñando eso. Entonces muchas personas, algunos dicen que habían dejado de trabajar. Otros más que tenían la información correcta, que estaban esperando que el Señor viniera, porque es lo que creía Pablo, también habían dejado de trabajar. Y entonces Pablo los exhorta, le dice: no, o sea, sigan haciendo sus labores, sigan trabajando, ¿no? Pero tenemos que estar alertas, como lo veíamos la semana pasada. Bueno, seguimos ahí en el versículo 5. Dice: estos ignoran voluntariamente, aquellos que creen que el Señor no va a venir, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que Pedro quiso decir aquí, o está diciendo: no creas que el Señor falta mucho por venir, ¿no? Dice, como el Señor dice, un día es como 1000 años para Él, ¿no? Es decir, no te fíes en las fechas. O sea, el Señor puede venir en cualquier momento, es lo que está tratando de decir. Y fíjate cómo continúa diciendo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, si el Señor está esperando en venir,
es porque está esperando que muchos allá afuera procedan al arrepentimiento y que lleguen a sus pies. Es decir, el Señor no ha venido por amor de su nombre, dice la Escritura. Por amor de su nombre no ha venido, porque Él está esperando que muchos lleguen a sus pies. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Recuerda que vimos hace 8 días que para nosotros no vendrá como ladrón en la noche, porque nosotros no estamos en tinieblas sino en luz, decía el mismo Señor, ¿no? Dice, continuó leyendo, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muchos dicen, no, es que ahí está hablando en simbolismo. No, esta parte no habla en simbolismos, es una realidad. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Meteoros, no sé si te has fijado, pero en los últimos años cada vez se ven más meteoros. Antes no veías eso, me acuerdo que el primero creo que cayó en Rusia por ahí hace como 6 años, y de eso que hayas escuchado de un meteoro, yo no me acuerdo en mi vida. Hoy, en cada momento, ves las noticias, un meteoro y luces y un meteoro y un meteoro. Se acerca, el Señor está dando señales en el cielo. Versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, y a esto que quiero, y justamente esto quiero llegar, dice, pues que todas estas cosas han de ser desechas, como no, fíjate lo que dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, el día de la ira de Dios. Fíjate, la profecía es importante que nosotros la podamos entender y conocer. Te decía, no como un hecho morboso, no como si estuviéramos viendo una película de ciencia ficción, sino porque justamente dice Pedro, para que nosotros podamos ver y entender que debemos de vivir santa y piadosamente. Es decir, cambiar nuestra manera de vivir. Si el Señor ya está por venir, ¿cómo nos va a encontrar viviendo? Es por eso que tenemos nosotros que, dice, apresurarnos para la venida del día del Señor. Apresurarnos a corregir nuestra vida, a dejar esos malos hábitos, a hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. No podemos seguir caminando con nuestra fe pensando que falta mucho para que el Señor venga. No podemos pensar que el Señor ya tardó y que a lo mejor no era cierto, porque justo leímos hace rato que decía que eso pensaban los impíos, la gente del mundo que estaba en tinieblas. Y tú y yo no somos ni impíos ni estamos en tinieblas. Entonces nosotros no podemos tener el pensamiento del mundo. Ok. Versículo 14, me voy a adelantar ahí, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Entonces la profecía nos llama a una vida de santidad, de esperanza. No podemos actuar como el mundo actúa, te decía, y tenemos que tener en la mente 2 cosas. 1, creer que si nosotros entendemos estas profecías, eso nos va a impulsar a obedecer la palabra de Dios, a mirar nuestra manera de vivir y perseverar en nuestra fe, es decir, crecer en nuestra fe. Y 2, tenemos que vivir con ojos proféticos, y esto significa actuar en consecuencia con lo que estamos creyendo. Si tú hoy crees y hay una gran diferencia, si tú crees que el Señor está a nada de venir, tú vas a vivir como Pablo, viviendo una vida en santidad y compartiendo el Evangelio, compartiendo a los tuyos. Pero si tú no piensas como Pablo y piensas que el Señor faltan cientos de años por venir, en la mente humana caemos en la relajación. Pues todavía falta, no, pues ya después, ¿no? Yo me acuerdo cuando antes de llegar a los pies del Señor me decían, Luis, corrige tu camino, Luis, mira esto, Luis. Yo decía, espérate, estoy en mi juventud. Tú porque ya viviste tu vida, ¿no? Pero yo tengo que vivir mi juventud. Mira, ya cuando esté grande, ahí no era creyente, yo decía, ahí me traen al padrecito, al pastor, a quien ustedes me digan. Pero déjenme vivir mi vida. ¿Por qué?
porque mi vista, mi mirada no estaban puestas en las cosas de Dios. No tenía una mirada, una vista profética. Simplemente vivía mi día a día como bien me parecía, ¿no? Y punto 3, ya estamos terminando. La profecía debe ser una voz profética para otros, no solamente para ti. La profecía no se guarda en silencio, se comparte para edificar y alertar. Mira, acompáñame a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20. Hechos 4, 19 al 20. Justamente a Pedro y Juan los habían detenido y les pedían porque estaban predicando en Jerusalén acerca de Cristo, del Mesías, de Jesús, y los detienen y bueno, les dicen que ya dejen de hablar de Jesús, ¿no? Y ellos responden, dicen, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira, Pedro y Juan declaran esto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan sabían la importancia que tenía el poder decir y proclamar lo que habían visto del Señor, lo que habían visto de Él, lo que habían oído, y sabían que en sus manos y en sus corazones y en su boca había una gran verdad. Un gran tesoro que tenían que compartir, pero también una alerta para todos los que vivían ahí, una alerta que tenían que compartir al mundo, una advertencia que salvaría vidas, que salvaría almas. Y mírate, estaba en un reportaje de la tragedia en el 2004, en Indonesia, que pegó en Asia, que fue, sobre todo me acuerdo de Tailandia, Indonesia, unos países que los tengo contados. Fue el 26 de diciembre del 2004, un terremoto de magnitud 9.1 sacudió el fondo marino cerca de Indonesia. Dice, ese movimiento generó un tsunami gigantesco que golpeó las costas de varios países, Indonesia, Sri Lanka, la India, Tailandia y otros. ¿Qué ocurrió? En aquel tiempo, el sistema de alerta temprana para tsunamis en el océano no existía. De hecho, no existía, creo, en ninguna parte del mundo. No había alertas. Claro, ocurrió un terremoto, pero no había cómo pudieran alertar a las poblaciones costeñas. Bueno, como no había quien les dijera, los sismólogos, detectaron el terremoto en ese entonces, pero no se emitió ninguna alerta rápida y ni coordinada para las poblaciones. Entonces, ¿qué pasó? Dejaron que después de ese terremoto el tsunami avanzara. No alertaron a nadie. ¿Y sabes cuál fue las consecuencias? Pues que las olas llegaron sin aviso. Y destruyeron kilómetros y kilómetros. ¿Y sabes cuántas personas se hubieran podido salvar si esa alerta hubiera llegado a sus vidas? ¿Sabes cuántas personas murieron? 230,000 personas. Porque nadie les alertó, nadie les habló que iba a venir un tsunami. 230,000 personas. Para que tengas una idea, imagina esto. Y te pongo aquí un ejemplo cercano. ¿Sabes cuántas personas le caben al estadio de Corregidora? Que es un estadio de tamaño medio. Bueno, le caben alrededor de 40,000, 50,000 personas. Bueno, las personas que murieron por no haber habido una alerta, porque nadie les avisó. Imagínate que fueron 5 estadios a reventar, 5 estadios de Corregidora a reventar, fueron las personas que murieron en el tsunami, porque nadie les avisó. ¿Sabes? Eso es lo mismo que pasa con nosotros y el Evangelio. Va a llegar el día, va a llegar el momento, ¿y sabes cuántas personas van a morir? ¿Van a perder sus almas? Ahí no son 230,000, van a ser millones y millones y millones de personas.
Entonces, imagínate la gran responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Y claro, no vamos a poder salvar a todo el mundo, es un hecho. Pero a lo mejor vas a poder salvar o al menos alertar a las personas de tu alrededor. Y yo lo hablo con mi esposa y digo, bueno, ¿qué va a pasar? Muchas veces yo sé que tú compartes el evangelio y predicas y les hablas a las personas y a lo mejor no te creen y te van a tomar de a loco. Pero si al menos tú compartes, va a llegar el momento en cuando venga el rapto, el arrebatamiento, y ya no te vean aquí en esta tierra y se van a acordar de ti, van a decir, yo me acuerdo que esta persona me decía y me hablaba de esto. Es una realidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? La iglesia debe anunciar las verdades proféticas, no las debemos callar por miedo a qué dirán. Y eso muchas veces, tristemente, la misma iglesia de Cristo te pone un tapaboca y te dice, no hables de esos temas, ya, no hables de eso, fanático, estás mal, solamente metes miedo. No, es nuestra obligación, si Cristo mismo lo hizo, te digo. Cristo fue el mayor escatológico de todos los tiempos, sabiendo quién era y sabiendo que Él sabía que iban a transcurrir 2000 años y aún no ha venido. Pero Él lo empezó a hacer. ¿Por qué no lo deberíamos hacer nosotros? Entonces las profecías debe ser nuestra voz profética e implica advertir al mundo y animar a los hermanos al amor y a las buenas obras y animarnos también a vivir una vida santa y piadosa, porque no nada más es escuchar y aprender y entender sin hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Tenemos que hacer cambios en nuestra vida, para eso es la profecía, ¿no? Cumplir nuestra misión y obedecer la palabra de Dios. Y bueno, como conclusión, familia, te vuelvo a leer el versículo, ¿no? Hebreos 1:2. Dice, y habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta palabra nos recuerda que Dios nos ha hablado y nos sigue hablando. Y hoy con más fuerza, sabiendo que aquel día se acerca. No sé si has visto las últimas noticias en cuanto a varias partes del mundo, en cuanto a desmanes, bloqueos, marchas. Es algo que ha pasado, ¿no? Pero como te digo, si tú vas uniendo todos los cabos, vas viendo cómo se va formando esa línea profética. Entonces, vivir con los ojos proféticos significa reconocer la profecía como una brújula para tu vida, para la iglesia, caminar y actuar conforme a lo que hemos creído. La iglesia no es un lugar solo para recibir información, sino es un lugar para escucharla y actuar en consecuencia. Y 3, ser voz profética para otro significa que no podemos callar lo que día a día escuchas aquí, sino que tenemos que hablarlo, que no importe si te tiran de a loco, más vale que lo hayan escuchado, porque déjame decirte algo, nosotros lo hemos hablado con la familia y ya nos callaron la boca, nos dijeron, ya no me vengas a hablar de tu religión, pero te apuesto que si llega a pasar algo, lo primero que nos van a decir es, ¿por qué nunca me dijiste nada si tú lo sabías? ¿Por qué nunca me dejaste hablar, me callaste la boca? Eso te van a decir. Es increíble, ¿no? Bueno, que cada uno de nosotros podamos tener esa carga en el corazón. Yo le pido a Dios y es importante que podamos ver estos temas. Familia, no es algo que vamos a estar hablando todo el tiempo, pero es algo que al menos se pueda tocar una vez al año. Que lo podamos entender y lo podamos estar recordando. Así que vamos a tomarnos un par de semanas más para ver esto un poquito ya al día de hoy, con mensajes y con información de la actualidad, de qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo y en nuestro país y en todo el mundo, para que ustedes puedan ver que es una realidad. Si bien siempre se ha hablado de esto, pero hoy, cuando alineas y cuando atas todos los cabos, hoy en este tiempo, es el tiempo donde con más firmeza vemos que el tiempo está cercano. Es una realidad. Así que, muy bien, familia, vamos a terminar orando a nuestro Dios. Padre, gracias por
por esta palabra que hoy nos permites entender, que saber que la profecía, Señor, es una brújula que tú has puesto en tu palabra, en tu escritura, que tú mismo fuiste el precursor, que tú mismo fuiste el autor y tú mismo fuiste aquel que habló más profecía en el Nuevo Testamento que nadie, Señor. Gracias porque hoy podemos entender que la profecía es una brújula, que es un mensaje que no tenemos que callar, sino tenemos que hablar, y también poder entender que ese mensaje nos ayuda a seguir observando nuestra vida y a seguir cambiando, seguir entendiendo que estamos en un proceso de transformación, pero que es necesario seguir transformando, permitirle al Espíritu Santo que nos siga transformando, Señor, para poder ser testimonio a los que están allá afuera, para poder vivir una vida piadosa delante de ti, para que nuestra familia, nuestros hijos, también puedan alcanzar esta salvación tan grande que solamente tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra que hoy nos das y gracias por tu palabra escrita que nos sigue guiando cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.